Hola, queridos amigos. Es una alegría poder compartir con ustedes este tema de sanación interior. Todos así me preguntan, a veces cuando uno da unas charlas y todo, eso va quedando de alguna manera y entonces me han pedido que recopile así una charla y entonces hacemos esta charla que es más informal, no es ya con gente, sino que es mirando una cámara. Y entonces, pero compartimos lo más importante de lo que uno considera de la sanación interior. Para nosotros, eh, el encuentro con Jesús es un encuentro propio de sanación, porque Jesús lo que busca en nosotros es sanar nuestros corazones, restaurar nuestras vidas y a la vez llevarnos a una vida nueva junto a Él. Entonces es muy lindo cuando Jesús puede sanar y ayudarnos a crecer, a madurar la experiencia dolorosa y poder también encaminar todo lo que es la realidad de nuestra vida. Lo cierto es que nosotros tenemos etapas de la vida, la etapa de la infancia, la etapa de todo lo que es nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra vida adulta, nuestra vejez. Y entonces todo lo que nosotros vivimos nos afecta. Pero hay cosas que impactan tanto en nuestro corazón, en nuestra vida, que van generando como heridas. Entonces es como decir, cuando lo sano en ese proceso de la vida, es de alguna manera lo que va creciendo y va engendrando vida. Pero cuando hay algo que se obstruye, o sea, cuando hay algún bloqueo que se produce en la vida de cada uno de nosotros, en cualquier etapa de la vida, entonces ahí está frenando la vida. Ahí de alguna manera empieza a no estar sano para cada uno de nosotros. Y por eso nosotros decimos que llevamos heridas interiores, heridas emocionales. Cuando toda la palabra de lo que es sanación interior es como hablar de sanación espiritual, porque nosotros conocemos, así como que de alguna manera lo que es una sanación física. Y entonces Jesús puede sanarnos físicamente, puede a un paralítico devolverle el caminar, a un ciego volverle la vista, a un sordo escuchar, pero cuando nosotros vemos que Jesús sana interiormente, hace que esa herida que está en el corazón pueda restaurarse. Y una de las mayores sanaciones que Dios va obrando en cada uno de nosotros es a través del perdón. El perdón nos abre para cada uno de nosotros el camino a la sanación. Y todo lo que sin duda es para nosotros ese camino del perdón, esa escuela del perdón que se va haciendo en la vida, sin duda es para nosotros el camino propio de la sanación interior. Si nosotros tendríamos que dividir como en etapas o partes, así como un proceso de sanación, por un lado nosotros hablamos siempre de poder identificar. Y entonces yo podríamos poner como tres pasos, como identificar, aceptar y perdonar. Y la palabra perdón también la podemos aplicar para la sanación. Y entonces el identificar es como poner nombre. En este poner nombre es muy importante, porque nosotros tenemos que saber exteriorizar lo que está interiormente en cada uno de nosotros. Es como cuando alguien le puede preguntar a alguien y le dice, me siento mal. ¿Por qué estás mal? No sé, pero me siento mal. Entonces, uno tiene que saber darse cuenta por qué uno está mal, qué es lo que nos pasa y poner nombres. Lo que pasa que cuando son heridas que han marcado mucho nuestra vida, especialmente lo que son de la infancia, entonces uno en general o las bloquea, así como que es como un mecanismo interno de defensa, o las niega, o de alguna manera las va mintiendo, como que les va poniendo una mayonesa emocional, porque es como que de todo un maltrato de un padre, un abandono de una madre, algún abuso,
todo se va tapando, uno lo va acomodando en la vida. Y entonces esas cosas que van quedando en el consciente, que uno lo sabe, o inconsciente, que uno no sabe, entonces todo eso se va registrando interiormente. Por eso, en general, cuando una persona se conecta espiritualmente, se va conectando interiormente, se va como creciendo, desarrollando la interioridad de la persona. Y de esa interioridad es como que se agudiza la mirada. Es como cuando alguien puede ver en la oscuridad, así como hay esos lentes infrarrojos donde uno puede mirar así en una oscuridad. Y uno puede ver heridas propias del pasado, heridas propias de la historia. Por eso es tan bueno poner nombre, identificar, y entonces decir, yo tuve una herida muy grande en la relación con mi papá. Y entonces, y hasta uno expresar cuál es la herida. Y entonces, en ese identificar hay todo un diálogo interno que nosotros tenemos que saber realizar. A nosotros nos ayuda enormemente el poder identificar las áreas y poder identificar el contexto y poder identificar las emociones que nos causa, el bloqueo, de cómo eso bloquea pensamientos, áreas, afectos, todo lo que va provocando. Ese poder identificar es como un diálogo interno, es un diálogo que se va haciendo internamente y todos nosotros nos hablamos interiormente. Y entonces, cuando nosotros empezamos un proceso de sanación, comienza a haber un diálogo interno con nosotros, un diálogo interno con Jesús, un diálogo interno con la propia herida. Y eso es muy bueno, es muy sano, cuando es de alguna manera sanador, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a procesos interiores que a veces vamos cerrando, y entonces es bueno que nosotros podamos ir abriendo. En este proceso, todo lo que es la mirada de cada uno de nosotros es ayuda. La mirada y la palabra. Porque es como decir, lo que vos estás viendo, necesitas expresarlo. Y a la vez tiene que haber un diálogo interno. En ese diálogo interno es por qué, cómo, o sea, por qué yo me siento mal, por qué esto me afecta. Y entonces es poder identificar en cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Por otro lado, uno pasa al segundo paso de la sanación, que es la etapa de la aceptación. La aceptación es la actitud más sana que nosotros podemos tener, tanto a nivel psicológico como espiritual. Las personas que no son flexibles para aceptar realidades en su vida se bloquean interiormente. Cuando alguien no es flexible de aceptar un cambio, un defecto, cuando alguien no es flexible para aceptar cualquier cosa que sale de nuestra propia expectativa, nuestra lógica, siempre nosotros en general nos cerramos, nos bloqueamos y eso a nosotros nos perjudica. Todas las personas que se bloquean no crecen y entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender a ver cómo de alguna manera tenemos que desbloquearnos interiormente. En todo lo que es el proceso de la aceptación, nosotros tenemos, por un lado, dos combates espirituales que se van librando en el corazón. Por un lado está el gran combate espiritual que es entre Dios y el enemigo, porque el enemigo siempre va buscando frustrar ese plan de Dios. Nosotros tenemos santos como San Ignacio de Loyola, que han analizado mucho el discernimiento espiritual. Y en ese discernimiento espiritual nos hablan de que tenemos tres voces interiores. La voz de Dios, la voz nuestra y la voz del enemigo. Y ustedes saben que por un lado la voz de Dios siempre es clara, no es confusa, es clara.
La voz de Dios es clara para nosotros y para ustedes. En cambio, la voz nuestra puede ser engañosa, porque nosotros muchas veces nos engañamos. Entonces, nuestra voz puede ser engañosa. Y la voz del enemigo siempre es engañosa. Entonces, uno tiene que saber escuchar esas voces que están en el corazón del hombre. Y entonces, por un lado, la voz de Dios siempre, cuando uno la sigue, esa voz de Dios, encuentra paz en su corazón. Pero, por otro lado, cuando nosotros seguimos una voz del enemigo en nosotros, experimentamos angustia. Y entonces nosotros podemos ir distinguiendo todas esas voces en el corazón del hombre. Por eso está en el mecanismo de la aceptación, por un lado, está el saber escuchar la voz de Dios y seguir esa voz de Dios en nuestro corazón. Pero por otro lado, el gran combate que se va dando en nosotros está entre el orgullo y la humildad. Los padres del desierto siempre han elogiado la humildad como la madre de las virtudes. Y ese ejercicio propio de la humildad, del abajamiento, que vence al orgullo. Y entonces, detrás de una actitud de no perdonar, de no aceptación, siempre hay una raíz de orgullo. Y nosotros tenemos que saber en nuestra vida cómo, porque cómo el orgullo obra en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos un defecto y las personas nos dicen, mirá, vos me parece que sos mentiroso, me mentiste. Y dicen, no, yo no te mentí, yo no soy mentiroso. Y a veces la razón por la cual nosotros no aceptamos eso es por orgullo. Si vos sos alcohólico, no, yo no soy alcohólico. Vos sos adicto al juego, ¿no? Vos sos agresivo, vos sos violento. Entonces, uno cuando se niega, así que se va cerrando, es por orgullo. En cambio, la humildad nos abre. El orgullo nos cierra, la humildad nos abre. Y entonces, si yo soy alcohólico, decir, sí, yo soy alcohólico. ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda. ¿Vos sos agresivo? Sí, yo soy agresivo. ¿Querés que te ayude? Sí, necesito ayuda. Muchas de las personas que vienen a hablar con nosotros es porque han comprendido en su corazón que necesitan hablar, que necesitan perdonar, que necesitan dar un paso adelante. Y ese paso es propio de la aceptación. Pero ese paso, cuando uno dice, ¿por qué si decimos que la aceptación es un camino de sanidad para cada uno de nosotros, ¿por qué es tan fácil, tan difícil darlo? Y dentro de ese impedimento, dentro de ese bloqueo, está el orgullo en nuestro corazón. Por eso nosotros siempre, en esta misma línea de visualización, de poder identificar, tenemos que ver cómo hay un camino propio para la aceptación. Y para la aceptación a veces hay como dinámicas internas que facilitan como una entrega, así como de alguna manera como dar un paso, así, porque nos van dando como esa pauta que nosotros necesitamos. Y después el tercer paso es el del perdón, o lo que nosotros llamaríamos como una sanación. Y es bueno identificar el perdón como sanación, porque nosotros tenemos que identificar al perdón como la actitud más sana que nosotros podemos tener espiritualmente en nuestra vida. Es Jesús el que nos trae el perdón y el perdonar de corazón. Y entonces, en esa actitud de Jesús de poder perdonar, está como la síntesis de ese proceso de sanación en cada uno de nosotros. Y como es un don, es algo que se da como gratuidad en el Señor. Cuando la gratuidad en el perdón se compara con todo lo que es, supónganse, Jesús
en el tiempo de Jesús estaba la ley del talión. Y la ley del talión era ojo por ojo, diente por diente. O sea, vos me haces algo y yo te doy de vuelta, te respondo. Entonces, esa actitud, sin duda, buscaba la justicia. O sea, hay un daño, yo tengo derecho a reparar ese daño haciéndote o cobrándome todo el daño que uno me ha causado. Pero en cambio, el perdón de Jesús, el perdón que trae Jesús a cada uno de nosotros, es la generosidad. Aunque no lo merezcas, yo te doy el perdón. Porque de esa manera no se multiplica el mal. Cada vez que hay actitudes de rencor, de odio, de venganza, siempre se va multiplicando el mal. En cambio, al perdonar, nosotros como que transformamos el mal en algo bueno o en un bien espiritual para nosotros. Porque si ustedes se ponen a pensar en personas que tienen un odio en su corazón o hay algo que no pueden perdonar, uno ve que esa falta de perdón a la vez es un bloqueo emocional. Y ese bloqueo emocional va afectando la realidad de nuestra vida. Cuando uno a veces se pone, a mí cuando ayudamos en procesos así de recuperación de adictos, en general a veces hay un proceso de decir, bueno, que uno tiene que perdonar algo de su vida, de su historia, y en general uno va hacia los padres. Y entonces uno prepara a la persona para expresar, y uno prepara para expresar y escuchar, y prepara al hijo y prepara al padre. Y cuando uno se los junta y se pueden expresar esas heridas, uno se da cuenta de que hay veces que hay heridas que quedaron como marcadas así. Y cuando uno reprocha, ya más adulto, a un padre una herida de la infancia, se da cuenta que hay una dimensión de la persona que no ha madurado, que esa figura psicológica como del niño herido sigue estando y sigue actuando en cada uno de nosotros. Y es muy triste cuando uno ve que hay adultos con un niño herido en su corazón que va caminando. Por eso esto es muy amplio y hay distintas realidades. No hay realidades instantáneas, así como que uno desearía que de alguna manera surja una comprensión, una sanación. Hay veces hay ejercicios que uno propone y dice, bueno, pongan la herida y pongan una determinación de que a partir de este momento yo sano esta herida, y eso puede de alguna manera funcionar en el sentido de poder identificar, pero el proceso de sanación es todo un camino, es un camino propio de la sanación. Por eso es una invitación a cada uno de nosotros a poder tener conciencia de estos 3 pasos, así. Y cuando uno llega a esta etapa de saber que el perdón es un don, y en ese don uno lo tiene que pedir a Jesús. Y entonces uno empieza como a pedir, Señor, yo te pido la gracia de poder perdonar. Y entonces uno va pidiendo, a veces uno espiritualmente puede expresar el perdón. Supónganse, yo siempre, si uno dice, bueno, ¿cuál es mi área herida? Yo puedo expresar que, bueno, la relación con mi papá fue una herida en mí. Yo por ahí no tuve un papá que podamos hablar así, hijo, ¿cómo estás? Qué sé yo. Y siempre él por ahí tiene un mal carácter, un mal temperamento, y me ha influenciado en mi vida. Y por eso nosotros decimos, todo lo que nosotros vivimos nos afecta. Y nos afecta, puede afectarnos positivamente o negativamente. Y entonces hay dimensiones que tal vez la figura de mi padre me ha afectado negativamente. Pero hay otras dimensiones que tal vez me ha afectado positivamente. Y yo tengo un temperamento, y creo no tener así un mal carácter, ¿no? Y entonces
de alguna manera en mi identificación yo soy lo contrario a mi papá. O sea, y entonces de esa manera me ha afectado a mí. Y puede ser que yo tenga ciertas cualidades en la personalidad que mis padres me las transfirieron y no las he podido madurar y me acompañarán durante toda mi vida. Pero que sin duda yo cuando identifico algo y entonces yo me tengo que abrir al perdón. Y en ese perdón uno se va reconciliando con su historia. Y entonces yo, supónganse que no tenga esa capacidad de perdonar a mi papá. Y entonces yo digo, en mi oración digo, Señor, dame a mí la capacidad de poder perdonar a mi papá. Y entonces, dame la capacidad de poder aceptar este daño que me ha hecho mi papá a mí. Y entonces, y a veces hasta ayuda así, expresar en la oración, decir, papá, yo te perdono. Así, aunque uno tal vez no lo pueda decir en voz alta. Así, entonces, esa palabra va abriendo un camino espiritual en cada uno de nosotros. Y nosotros hay un cuarto paso que es la reconciliación, que sin duda no todo lo que se rompe se puede restaurar, no todo perdón se puede expresar, pero hay veces que son relaciones que son importantes para nosotros, como la relación con nuestros padres, la relación de pareja, la relación con nuestros hijos o con personas queridas o amadas por nosotros, que uno busca la reconciliación, busca restaurar el vínculo perdido, pero no siempre. Lo importante es uno no guardar en su corazón las heridas que han bloqueado nuestro interior. Por eso yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente de este proceso espiritual que se va haciendo en cada uno de nosotros. Y entonces, desde una vida interior, uno va descubriendo y va conociendo las heridas que hay en el corazón y desde esas heridas ir pudiendo como avanzar interiormente en cada uno de nosotros. A mí a veces me preguntan sobre la sanación intergeneracional, o sea que es decir, sanaciones previas a lo que se va haciendo en cada uno de nosotros, o el profundizar demasiado en el proceso de sanación. Y yo lo que de alguna manera, yo creo que con las oraciones de sanación intergeneracional, yo creo que cuando alguien detecta que hay un problema ahí, entonces es ir profundizando. Yo creo que hay testimonios así, cosas muy lindas de proceso de sanación, del embarazo, de todo lo que fue el proceso del nacimiento, el proceso de gestación. Y entonces, sin duda, si uno ve, hay veces que puede haber males, así que no solamente genéticamente, sino que espiritualmente se pueden heredar de generaciones cercanas. Pero yo siempre profundizo la dimensión de la sanación interior. Es poder uno identificar qué me está pasando, por qué me está pasando, qué genera en cada uno de nosotros. Y a partir de esa identificación buscar un discernimiento. Y hay veces que a mí me puede ayudar esa sanación interior, así como hay sanaciones del vientre materno, así. Pero si uno no lo necesita, no necesita profundizar por ahí. Uno necesita identificar para crecer. Y entonces uno no tiene que quedarse ahí. Porque Jesús quiere que, por un lado, Él busca que nosotros sanemos, pero para crecer. Entonces, y hay personas que tal vez les gusta quedarse en esa instancia de niño herido, o sea, psicológicamente y espiritualmente. Y Jesús quiere sacarnos de ahí. Jesús quiere sacarnos así, aun cuando nos hundimos, nos da la mano y dice, Pedro, ¿por qué? ¿Por qué tenés poca fe? Jesús nos quiere sacar de esa sombra emocional que se puede hacer en cada uno de nosotros. Y entonces Él desea que nosotros podamos crecer y que a la vez nosotros podamos, a través del amor,
ser un vínculo de sanación para nuestros propios hermanos. Por eso nosotros pedimos, así que por ahí esto sea una introducción a lo que puede ser la sanación espiritual, y ya trataremos otros temas, pero que sin duda esperemos que esto los pueda ayudar y acercarse a la sanación que Jesús puede obrar en el corazón de cada uno de ustedes. Dios los bendiga.